¿Qué son estas misteriosas y asombrosas formas talladas en los campos de trigo de Inglaterra? ¿Podrían ser estas la prueba viviente de la presencia de extraterrestres aquí en la Tierra? ¿Son estos círculos en la siembra alguna forma de comunicación con otro mundo? Muchas personas creen que estos patrones notablemente precisos podrían ser una clase de advertencia. ¿Pero una advertencia de qué? ¿Y de quién? Intentaremos averiguarlo en este episodio de Relatos de los OVNIs. Diario de los OVNIs. Hacia finales de los años 80, algo asombroso empezó a ocurrir en los verdes campos de Inglaterra. Llegaban informes de espectáculos como este. Platos plateados volando o flotando sobre el campo abierto. Aparentemente estos objetos fueron vistos en gran cantidad. El pueblo de Warminster es famoso por ser la capital de los platillos voladores de Inglaterra. La gran cantidad de avistamientos en esta área ha sido asombrosa. Un fenómeno en particular que estábamos observando con interés fue el de un objeto esférico que parece dar una luz ámbar, anaranjada o dorada. Se han presentado varios de esta clase. Los espectáculos de objetos voladores no identificados fueron generalmente el comienzo de un misterio. De acuerdo con testimonios de testigos, con los primeros rayos del sol del día siguiente, aparecían evidencias asombrosas de los encuentros de la noche anterior con lo desconocido. Alguien o algo había dejado un área del campo aplastado, empujando hacia abajo en perfectas formas geométricas. Los cultivos no están cortados, no están rotos, han sido cuidadosa y sistemáticamente arremolinados contra el suelo. Durante años, estos diseños se han revelado como círculos perfectos u óvalos, círculos con anillos, y algunas veces, círculos, anillos y satélites. Si existe una conexión entre los platillos voladores y las misteriosas marcas, los círculos en los cultivos serían la evidencia más positiva de existencia de visitantes extraterrestres a nuestro planeta. ¿Pero los círculos son realmente relacionados con los extraterrestres? Desde el comienzo, los círculos en los cultivos han aparecido asociados con reportes de fenómenos aéreos. En los casos más extremos, la gente ha informado sobre rayos de luz tocando el suelo, donde los círculos han sido descubiertos después. O en muchos casos, las pequeñas bolas de luz anaranjada brillante bailan sobre el campo, y en otras ocasiones, aparecen literalmente en los campos. Estos espectáculos han sido frecuentemente seguidos por descubrimientos de círculos en los cultivos. ¿La conexión entre el fenómeno aéreo y las marcas de los cultivos es una evidencia puramente circunstancial? ¿Existen razones para creer que estos símbolos en el campo son realizados por seres extraterrestres? Las respuestas son encontradas en estos lugares, donde los testigos dicen que han aterrizado platillos voladores. Stan Gordon es una de las autoridades mundiales en los supuestos sitios de aterrizaje de platillos. Hay un gran número de huellas en el suelo que han sido encontradas aquí en Pensilvania y alrededor del mundo. Algunas indican áreas circulares, en forma de anillos, óvalos, lugares irregulares. En algunos casos se encuentra que la parte superior del área se ha quemado y en otras, las plantas y la tierra han sido removidas. J. Allen Hynek, el padre de la investigación moderna de OVNIs, informó haber presenciado el lugar de aterrizaje de un plato volador en Canadá, que era muy parecido a los clásicos círculos en los cultivos. Como en forma de señal, estos 5 objetos se levantaron directamente. En donde cada uno de ellos había estado, había un círculo de 9 metros de césped enredado. ¿Esto significa que todos estos extraños círculos han sido creados por platillos voladores? ¿O hay otra explicación más clara que pueda describir estos fenómenos? La explicación oficial del gobierno británico es que estos círculos en realidad son formados por el viento.
Presumiblemente nos sugieren que es un sistema de fuertes vientos el que graba los círculos en los campos. La teoría del gobierno británico sobre remolinos de viento parece haber sido aceptada por todos los interesados, particularmente el público en general. Tengamos en cuenta que esta explicación no está de acuerdo con el mecanismo que forma los remolinos. Por ejemplo, estos están formados por inducción termal y aparecen durante el día o en el pie de la colina. En el sur de Inglaterra tenemos muy pocas colinas y la mayoría de los círculos aparecen durante la noche. Debemos creer que patrones tan intrincados como estos en realidad son formados por alguna rareza del tiempo. Observen la forma en que el grano ha sido tejido y estas puntas tan precisamente deformadas. Ningún remolino de viento lo hizo. Es una completa locura pretenderlo. ¿Esto quiere decir que este diseño tuvo que ser creado por un objeto mecánico, piloteado por algún ser inteligente? Hay muchas teorías acerca de esto. Una de las más recientes explicaciones es que las marcas fueron hechas por el sistema de armas satélite, desarrollado por iniciativa de la Defensa Estratégica Americana. Existe una teoría de que el mismo gobierno está empleando equipo de alta tecnología en el espacio para grabar en los campos del sur de Inglaterra y en otras partes del mundo diseños de este estilo. Hay dos razones por las cuales no creo que esto ni siquiera sea el comienzo de una explicación. Desde 1946 tenemos informes sobre este fenómeno en los mismos campos en que este se presenta hoy en día. Nosotros no teníamos esa tecnología cuando apareció por primera vez. Y segundo, creo que el punto más importante es que estos diseños podrían haber sido dejados en los campos de áreas de seguridad, en establecimientos militares, en áreas de prueba, y hubiera sido más fácil. Pero aparecen en áreas públicas, algunas sobre importantes autopistas. No se puede concebir que ningún gobierno occidental emplee tal tecnología de una forma tan irresponsable. Hasta hay algunos que tienen la teoría de que estas cosas están formadas por puercoespines o erizos al dar vueltas en el césped en época de celo. Cualquiera de estas teorías es más creíble que la de que estos son lugares de aterrizaje de vehículos de otro mundo. Todas estas teorías no tienen en cuenta una posibilidad muy simple. ¿Será que todos estos diseños son un engaño? En 1990, dos ingleses confesaron que ellos personalmente habían realizado los círculos en los cultivos. Pero si Doug y Dave lo hicieron, ¿cómo llegaron desde Inglaterra a América o Rusia y regresaron? ¿Cómo hicieron hasta 15 círculos en una noche? ¿Cómo doblaron los tallos sin quebrarlos? ¿Cómo? Esta es la pregunta que trataremos de contestar en Los Relatos de los OVNIs. Muchos creen que estas misteriosas marcas sobre los campos de trigo del sudoeste de Inglaterra fueron hechas por platillos voladores. Otros declaran que los círculos en los cultivos eran demasiado terrestres. ¿Recuerdan el otoño de 1991, cuando estos dos caballeros en el sur de Inglaterra eran vistos en la televisión mundial dando la explicación de los círculos en los cultivos? Declaraban que ellos lo habían hecho todo. Según ellos, poseían unas vigas, las cuales se empujaron hacia abajo a través del grano y simplemente continuaron caminando en círculos hasta que habían logrado hacer las formas que querían. Una buena broma. Y por alguna razón la prensa mundial aceptó esto. Y anunciaron que el misterio había sido resuelto. Sencillamente no hay forma de que solo dos hombres puedan construir todos estos diseños, haciendo en ocasiones cerca de 15 por día sin ser vistos. Además, si unos bromistas fueran en medio de la noche a hacer esto, ¿cómo podrían haber diseñado un círculo como el del castillo de Barbury durante la noche más corta del verano británico? A un equipo completo le habría tomado días y no simplemente una noche para hacerlo. Con estos círculos, como con los platillos voladores, existe un fenómeno mundial. En Estados Unidos, en Canadá, en Australia y Japón. Incluso en la antigua Unión Soviética. Están en todas partes. Y la idea de que dos ingleses viajen por el mundo creando estas cosas es ridícula. Muchos expertos dicen que las marcas en los campos son figuras perfectamente geométricas, generalmente exactas, hasta en menos de un cuarto de pulgada. Y no es posible que todas las marcas en los cultivos sean realmente bromas. Aun si Doug Bauer y Dave Chorley no hicieron todos los círculos, ¿no podrían ser los responsables cientos de bromistas en todo el mundo?
La gente que cree que estos círculos son realizados por seres humanos están pasando por alto algunas características muy importantes de dichos círculos. Estos están entretejidos e intrincadamente colocados no en la forma en que serían aplastados en el suelo si la gente los hubiera hecho. Un análisis químico de los granos de un campo donde apareció un círculo sugiere otro cambio que ninguna mano humana podría haber hecho. Cada planta en la Tierra tiene un diseño distintivo de energía. Hemos observado y hemos comparado los diseños de energía de las plantas en el interior del círculo con aquellas que están en el exterior como control del área general. Este fue un análisis no convencional de las plantas, un proceso, pero colocaron un cristal de almidón de cada planta del interior de cada círculo y descubrieron que observándolo a través del microscopio, la estructura en forma de malla era muy distinta a la que jamás habían visto. Existen cambios fundamentales químicos y biofísicos que establecen el nivel respiratorio de la célula, y estos en las plantas no pueden ser engañados. Doug y Dave en el sur de Inglaterra no son la explicación para las formaciones mundiales, incluyendo las tortas de arroz del Japón. Si los círculos forman símbolos geométricos matemáticamente precisos y las plantas del interior han sido colocadas en diseños extremadamente complejos y la materia orgánica de las plantas fue alterada químicamente, entonces estamos viendo una evidencia indiscutible de alguna forma superhumana trabajando. Los expertos que han investigado algunos lugares de los círculos detectan evidencia de intensa radiación de microondas que no está presente normalmente en el campo. ¿Los restos de microondas prueban un origen extraterrestre? Después de todo, frecuentemente utilizamos microondas en aplicaciones que van desde cocinar hasta telecomunicaciones. ¿No será posible que por circunstancias extrañas las microondas hayan de alguna manera caído en el suelo en lugar de ir a la estación que las recibe? Esto podría explicar la silenciosa e instantánea llegada de los círculos en los cultivos. Si esto es posible, ¿deberíamos considerar que quizá los platillos voladores no están conectados con el fenómeno del círculo? Y si es así, deberíamos olvidar también fotografías como esta. Cientos de testigos han visto objetos como estos en las proximidades de los círculos en los cultivos, o en el lugar en donde después se encontraría un círculo. Llegué a un sitio pasando por alto un campo de trigo en donde había un gran círculo en el cultivo, un lugar llamado Olsen Burns, muy cerca de Stonehenge, en Inglaterra. Éramos 8 científicos e ingenieros, algunos de los cuales son empleados del gobierno de Estados Unidos acá. Y lo que sucedió fue que apareció una gran sorpresa. Salió de la nada. Apareció un gran helicóptero de la Armada Militar Británica. Desplegaba tecnología, pero se acercó demasiado a nosotros. En ese momento no teníamos ni idea de lo que estaba haciendo. Inicialmente pensamos que probablemente estaba tomando fotos de los círculos, que estaban justo ahí. Pero vino como a unos 40 pies encima de nuestras cabezas. Y no fue nada más que una persecución. Creo que estaba intentando sacarnos de allí. No tenía ni idea de por qué quería hacerlo. Yo viví allí durante 48 años. Pero como si uno no fuera suficiente, mientras la corriente empujaba literalmente el seto hacia nuestro vehículo, otro apareció detrás del primero. Estos helicópteros de la Armada nos estaban empujando, intentando sacarnos del área, mientras nos movíamos por la autopista. Esta es una autopista pública. Nos persiguieron por detrás del seto. Luego nos detuvimos y uno de ellos se retiró de nosotros rápidamente sobre este gran diseño y se fue hacia una pequeña esfera de luz pulsátil. Yo estimaría que probablemente tendría unas 18 pulgadas de diámetro. No podía ser posible que no la hubieran visto y que en un segundo simplemente hubiese desaparecido. Luego la luz se colocó detrás del helicóptero. Este pareció maniobrar en su propio eje para poder ver mejor. La luz se colocó, esta vez, detrás del segundo helicóptero. Le pedía retirarse, en lugar de girar. Sin embargo, el helicóptero giró y la pequeña bola de luz quedó enfrente de él. Finalmente, desapareció. Los dos helicópteros se quedaron allí solo por unos pocos minutos y luego ambos se fueron. Esto obviamente lo asumo yo. Y si realmente digo lo que pienso que estaban haciendo,
Me vería forzado a decir que parece que no fuimos bienvenidos. Habíamos entrado en un área en la que ellos ya estaban haciendo algo, algo que involucraba a aquella pequeña luz a la cual me he referido. Los dos grandes diseños ya estaban en el campo, y al día siguiente, un mayor número de diseños aparecieron en esa misma área. ¿Qué es lo que sabe el gobierno? Y quiere mantenernos a distancia. Si ellos saben de qué tipo o tipos de inteligencia no humana está interactuando en nuestro planeta, me pone muy nerviosa el hecho de que han mantenido una política de silencio, desinformación y ridículo sobre un fenómeno que han estado estudiando íntimamente durante 50 años. Desde los años 90, la aparición nocturna de marcas en los cultivos ha ido aumentando geométricamente. Ahora es bastante extraño que en Inglaterra no aparezca a diario una nueva formación. Y más sorprendente han sido los cambios de los diseños. Ya no son simples círculos y anillos. Ahora las marcas en los cultivos se están expandiendo, están creciendo en tamaño y complejidad. Si estas marcas son el trabajo de platillos voladores, entonces un repentino y notable cambio ha ocurrido. En el pasado siempre se creyó que los pilotos de las naves visitaban la Tierra en secreto y sin dejar huellas. Ahora usted podría decir que deliberadamente están dejando huellas digitales en la escena del crimen. ¿Por qué? ¿Por qué los visitantes secretos de otro mundo de repente quieren que nosotros sepamos de su presencia? Es que alguien está tratando de comunicarse con nosotros. Ya regresamos en Relatos sobre los OVNIs. La evidencia actual parece sugerir que las marcas en los cultivos son creadas por alguna clase de fenómeno aéreo, posiblemente una nave voladora de origen extraterrestre. Pero, ¿esto es seguro? Mucho de lo que hemos aprendido acerca de la formación de los círculos en los cultivos ha sido basado en testimonios de testigos. Una joven mujer nos habló sobre un platillo volador en forma de globo del que salió un rayo de luz que ella describió como más brillante que blanco. Dicho rayo salió del oscuro cielo hacia el campo cerca del antiguo Sawbury Hill. En ese campo, a la mañana siguiente, se descubrió un diseño cruzado de círculos en el cultivo. Generalmente esto es considerado evidencia, pero en el caso de las marcas en los cultivos, las pruebas más asombrosas pueden venir de lo que no se ve. Mucha gente afirma haber sido testigo de la formación de los círculos en los cultivos y dicen no haber visto ningún disco plateado, ni globos, ni tubos flotando en el cielo encima de ellos. De hecho, no vieron absolutamente nada que estuviera causando este efecto. No había remolinos de vientos ni nada parecido. Así que verdaderamente parecía que los tallos de los granos estuvieran cayendo simplemente por su propia voluntad. Tenemos más de 70 reportes del mundo entero de personas que dicen haber visto formar cosas. La gente describe frecuentemente un zumbido. Ven las plantas oscilando, dando vueltas, y de repente el evento se presenta. Sucede en menos de 15 segundos, como abriendo un abanico. Las plantas dan vueltas y aparecen sobre el suelo. Mucha gente describe haber visto globos de luz, rayos entrando en esa área. Algunos los describen como bolas doradas de luz entrando allí. Y una gran explosión, un fuerte estridor, un ruido al mismo tiempo que este particular evento ocurre. ¿Las experiencias con fuerzas invisibles están en favor o en contra de que los responsables sean platillos voladores? Después de todo, muchos testigos han afirmado haber visto un platillo sencillamente desaparecer o volverse invisible. Entonces, ¿por qué los platillos dejarían un signo tan obvio y algunas veces se esconden mientras lo hacen? ¿O existe una razón más por la cual las marcas en los cultivos deben hacerse sin que su fuente sea detectada? Quizá la única evidencia creíble tendría que provenir de un equipo de reconocidas autoridades que en realidad hayan sido testigos de la formación de círculos en los cultivos. El equipo de estudios de círculos en los cultivos mantuvo una cercana observación en el campo inglés a lo largo del verano de 1991. El 22 de junio de este año, 3 de los observadores divisaron una bola anaranjada o dorada deslizándose en el cielo, para desaparecer luego a una velocidad fantástica. Desafortunadamente no se presentaron marcas de cultivos esa noche, pero en otras ocasiones han aparecido marcas solo a 1 kilómetro de ese lugar.
Luego, Colin Andrews y su grupo fueron más afortunados. Montamos una operación de vigilancia muy sofisticada en 1991, donde había radares, cámaras de baja luz, rayos infrarrojos y hasta algunos perros de una granja vecina. Armamos una zona con seguridad, alarmas de rayos infrarrojos, y estábamos convencidos que ningún ser humano podría entrar en esa área sin que nosotros lo supiéramos. Pero esa mañana, muy temprano, se formó una neblina, sin causar ningún efecto en los aparatos ni en los radares. Cuando ésta se hubo evaporado, allí estaba ese intrincado diseño. Este es el propósito de los círculos. Que todo el mundo los vea. ¿Son mensajes para la humanidad de otra forma de vida? Al pasar los años, las marcas de los cultivos han ido cambiando. Estas se han vuelto extremadamente complejas y elevadamente pictóricas. En realidad, se refieren a ellas como jeroglíficos que representan la escritura de los cultivos. Si los símbolos son hechos a propósito, es lógico que tengan un significado. Esto es extraterrestre, es comunicación. Si estos son mensajes del espacio, algún intento de comunicarse con nosotros a través de la escritura o del arte, ¿qué es lo que están tratando de decir? La carrera por aprender el verdadero significado de estos misteriosos mensajes cuando regresemos en Relatos de los OVNIs. Si estos agriglíficos son mensajes de otra forma de vida, ¿qué es lo que quieren decir? ¿Hay alguna manera de descifrar el código de los círculos en los cultivos? Muchos creen que el significado de las marcas se relaciona con el área en donde se encuentran. En Inglaterra, la mayoría de las marcas han aparecido alrededor de Stonehenge y también en Sowerby Hill, que es el más antiguo y grande de los terraplenes hechos por el hombre en Europa. De hecho, uno de los más asombrosos jamás encontrados apareció con sus ejes apuntando hacia Sowerby Hill. Como sabemos que Stonehenge y Sowerby Hill fueron las obras de una cultura antigua y con un inmenso conocimiento de la astronomía, nos preguntamos si los que están haciendo estos símbolos en los cultivos no son los mismos que les dieron el conocimiento hace miles de años. ¿Podrían ser los platillos voladores habituales visitantes del sureste de Inglaterra a lo largo de su historia? Y si es así, esto podría explicar por lo menos una curiosa coincidencia. En la región del incidente de 1991, el de las bolas doradas en el cielo, hay numerosas colinas que aún conservan los nombres de hace cientos de años. Es significativo que una de ellas fuera nombrada la colina Bola Dorada. Es posible que alguien haya estado tratando de comunicarse con nosotros, pero no hemos comprendido cómo recibir este mensaje. Yo creo que las marcas en los cultivos son sus mensajes, pero quizás no son letras o palabras como las conocemos nosotros. Creo que son para el subconsciente, una forma de recordarnos que somos solo una de las muchas razas inteligentes del universo. Los extraterrestres han manipulado la vida en este planeta durante millones de años. Si esto ha sido formado por extraterrestres, supongo que por lo menos deberíamos sentirnos aliviados por el hecho de que han intentado comunicarse. Si estos son comunicados, ¿cuál es el mensaje? Los gobiernos del mundo nos están diciendo lo que debemos hacer. Apenas estamos descifrando lo que puede ser una advertencia de hace siglos. A medida que los círculos crezcan en complejidad y quizás cuando lleguen a cierto punto, quienes los hacen se darán a conocer. ¿Podemos estar seguros de que no se han hecho conocer aquí, en las páginas de Relatos acerca de los OVNIs?